que no es un tópico que todos ustedes van a rotar de manera directa. Si hay ciertas patologías que ustedes como internos residentes, médicos cuando pasen por la rotación de cirugía pediátrica tienen que saber, ¿sí? Por eso vamos a hacer las cosas lo más sistemáticamente posible. Bueno, ya ustedes saben que yo soy eminentemente blaugrana, ¿no? Para los que les van a Madrid. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. ¿Las imágenes se pasan bien también? Sí. Perfecto. Bueno, el doctor Robert Gross publicó un texto clásico que decía, en un libro de cirugía de la infancia y la niñez, él resumía los problemas importantes de la cirugía pediátrica. Aquellos que operan todos los días a los adultos, incluso con gran habilidad, en ocasiones se ven intimidados o a menudo no muestran su mayor desempeño cuando se les pide que operen a un niño. Básicamente porque los instrumentos más pequeños, en manipular cosas más pequeñas no es tan fácil, obviamente conlleva un poco más de riesgos y obviamente se sienten un poquito temerosos de operar pacientes pediátricos. A la fecha, irónicamente, los residentes de cirugía, me tocó pasar por ahí otros médicos en capacitación, atendemos por lo general con cierto temor a esos niños porque no es lo mismo atender a un niño que un adulto en cierto sentido por muchas cosas, ¿no? Y durante varias décadas la especialidad de cirugía pediátrica ha evolucionado de manera considerable que obviamente ya no solamente se toma el paciente pediátrico como algo quirúrgico, sino también como un completo, una persona en común. Y de hecho hoy en día se están haciendo incluso intervenciones in útero bajo ciertas circunstancias que permiten que los niños les vaya mejor en lo largo de su vida. El doctor Rodrigo Prado decía que los niños deben ser operados por cirujanos pediatras y en eso estoy totalmente de acuerdo. Salvo ciertas ocasiones, a nosotros nos toca operar, por lo menos acá en nuestro hospital, de urgencia solamente apéndice. Y en ese sentido uno siempre está temeroso incluso todo el hospital porque hay veces que los pacientes con apendicitis complicada se nos pueden complicar con un shock séptico y acá no hay la capacidad de respuesta en muchos sentidos porque no hay tubos para intubar a los niños de esa edad, no hay máquinas de anestesia perdón, de intensivo que mantengan el apoyo correcto para evitar un barotrauma, una lesión pulmonar, esas cosas, ¿no? Y cirugías electivas, la verdad, la mayor gama que hacemos nosotros es la hernia inguinal y la hernia umbilical. Entonces, fíjense, los niños no son adultos pequeños, ellos son gente pequeña. Es un compendio de cosas que al final son situaciones que con el tiempo están en desarrollo, poco a poco. Tienen necesidades singulares, obviamente, de líquidos, electrolitos y medicamentos, y las dosis no van a ser las que se indica a un adulto, tienen que ser dosis calculadas por un pediatra idealmente. Ellos susurran antes de gritar. ¿Qué significa esto? Que muchos de ellos presentan síntomas muy sutiles antes de estallar una bomba, por decir así, a diferencia del adulto que uno poco a poco puede percibir ese sentido, ciertas manifestaciones quirúrgicas, pero no son tan agresivas al momento de que estallen, por decir así. Siempre es importante hacerle caso a la mamá, siempre, y al papá, más a la mamá o al que cuida, porque sin duda es la que está acostumbrada a saber qué está bien y qué está mal en el niño, ¿sí? Entonces eso es siempre importante porque muchas veces, de hecho, los niños no te van a comunicar qué es lo que francamente ellos tienen. Ellos por lo general hay que dar un buen manejo postquirúrgico, porque independientemente que tú lo operes, no tienen una tolerancia al dolor tan intensa, por decir así, o son menos tolerantes que el paciente varón, el paciente adulto, perdón. Entonces, hay que tomar en cuenta también que sus tejidos deben manipularse con mucha delicadeza y con profundo respeto, porque acuérdense que es un ser humano que está en desarrollo. Entonces, ya entrando a las patologías quirúrgicas más comunes, vamos a ir regresando desde arriba hacia abajo, lo que más ustedes pueden ver y por lo menos darle ciertos tips para que se den cuenta de que este es un amplio mundo, ¿no? Un montón de patologías, pero vamos a intentar repasarlos todas, las mayores de manera sistemática. En ese sentido, las fístulas traqueoesofágicas son quizás las primeras patologías que debemos aprendernos, tomando en cuenta que son bastante comunes y básicamente hay que tomar en cuenta que son un grupo de enfermedades pediátricas que afortunadamente tienen una gran satisfacción quirúrgica cuando se operan, ¿no? En un pasado muy antiguo, 1800, tardío, 1900, todos morían, porque no se sabía hacer el diagnóstico como tal. Hay que estar clarito que embriológicamente tanto la tráquea como el esófago derivan de una unión o un divertículo traqueoesofágico que después se separan en tabiques y esa mala separación es lo que conlleva que se dé esa patología como tal. Este señor que usted ve aquí, el doctor Lat, fue el de los que inicialmente comenzó a hacer las primeras reparaciones exitosas
de ligadura de la fístula y anastomosis más gastrostomía en estos pacientes. Después otros médicos por ahí apoyaron también en el desarrollo de la manejo quirúrgico de estas patologías con buena tasa de éxito y bueno, lo importante es que la cirugía debe ser con detalles meticulosos y muy fina. De manera irónica, ese autor se formó como cirujano pediátrico gracias a una tragedia, se puede decir, que hubo en el este de Canadá, en Nueva Escocia, 1917. Hubo una explosión enorme con dos buques enormes, uno que iba a llevar suministros de guerra a la Segunda Guerra Mundial y otro que estaba cargado de explosivos, se chocaron y explotaron. Y como eso estaba cerquita de Nueva York, donde se formó el Dr. Lab, enviaron un contingente de Cruz Roja, dentro de los cuales él iba allá. Y allá, viendo él sufrir a los niños, él decidió ser cirujano pediatra. Y bueno, gracias a muchos aportes que él pudo hacer hoy en día, la cirugía pediátrica ha cambiado de manera significativa. Como les dije, básicamente, tanto el esófago como la tráquea se forman de un divertículo traqueoesofágico, como lo ven en la imagen de la izquierda, y se separan, uno anterior, otro posterior, y las fallas en esa separación es lo que finalmente permite que se desarrollen. Entonces, fíjense, esto es pregunta de examen. Siempre lo que le ponga amarillo, subrayado con verde y lo que sea, es lo que voy a preguntar probablemente. Directamente no, pero tienen que saber qué es lo que tiene que hacer énfasis en aprenderse. La más común es la fístula traqueoesofágica tipo C, es la que está aquí. ¿Qué significa? Que el esófago, que es lo que está a la izquierda, acá arriba, hay una atresia, que significa que no se terminó de formar un saco ciego con una fístula distal de la tráquea al esófago. Es lo que es la tipo C, la más común de todas. La fístula en H viene siendo esta de acá, la tipo E, ¿sí? Fíjense que hay una comunicación directa entre el esófago, pero hay una fístula. Por eso se llama fístula en H. La tipo E. Tipo E, fístula en H, tipo C, la más común, ¿sí? Básicamente para que vean cómo es el tema. Entonces, hay un sinnúmero de patologías o de malformaciones que se asocian a la fístula traqueoesofágica que siempre han visto. Siempre hay que buscar, perdón. Siempre ustedes que ven un paciente con una anomalía del tracto digestivo o pediátrico, piensen en cardiopatía congénita como primera patología en común que hay que buscar para, obviamente, descartar, porque no solamente lo traqueoesofágico o lo intestinal es lo que está afectado en su mayoría, un gran porcentaje, no es despreciable, un 20-30% tiene anomalías cardíacas. Los síntomas, ¿cómo se desarrollan? Bueno, comienzan a salivar bastante, ¿sí? Después se ahogan, obviamente, porque todo eso se regresa a la tráquea, por la laringe, y se ahogan fácilmente. Algunos presentan distensión abdominal, va a depender de qué tipo de fístula tenga. Algunos presentan neumonitis química porque obviamente el contenido gástrico se va a la tráquea. Dificultad respiratoria y clásicamente, ¿cómo diagnosticamos esto? Bueno, como tenemos que hacer, colocar una nasogástrica al niño y ver que se enrolla la sonda, o sea, que no pasa de ese saco ciego. Muchos de ellos presentan polidramios. Acuérdense que cuando estamos en la cavidad abdominal, el feto se traga el líquido amniótico, ¿sí? Lo deglute, pero como eso está tapado ahí, obviamente regurgita y se va a la bolsa amniótica y por eso tienen polidramios la mayoría. ¿Cómo diagnosticamos esto? Con la sonda y se le hace un estudio contrastado como se ve aquí. La sonda se enrolla arriba. Acá arriba, cuando hay saco ciego, la mano en la fístula del lado izquierdo, la fístula es traqueoesofágica y todo el contraste se fue al árbol bronquial y aparte del estómago. Usted puede ser una fístula en H, lo más seguro. Porque se le pinta todo el árbol bronquial del lado derecho e izquierdo y también se pinta parte del estómago. O sea que lo más seguro que sea una fístula en H. La de la derecha básicamente puede ser una fístula, una atresia, básicamente una tipo C, que es la fístula más común de todas. Como les digo, siempre es importante descartar anomalias congénitas, cardíacas, renales, vertebrales, anales, todo eso. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos pacientes? Bueno, sin duda, estabilizar el estado respiratorio. ¿Por qué? Porque, como le digo, muchos tienden a ahogarse fácilmente porque regurgitan todo lo que comen o lo que degluten. Hay que descomprimir la bolsa superior porque ya se dilata, ¿sí? Y llevarlos a cirugía de una vez. Idealmente, cuando están optimizada la parte respiratoria, te da un poquitico de chance, en cierto sentido, ¿sí? Para poder manejar a esos pacientes. Pero tienes que básicamente dar una buena cobertura de antibióticos, mantener la zona gástrica a succión continua, para evitar que el paciente broncoaspire, ¿no? Obviamente, canalizarlo y llevarlo al quirófano. El tiempo de reparación va a estar influido por la estabilidad del paciente. Afortunadamente, en su mayoría no es una urgencia absoluta. Entonces,
Si el paciente está hemodinámicamente estable y oxigena bien, se puede hacer una reparación definitiva en 1 o 2 días después que nace. Pero si es un paciente que sin duda está comprometido ventilatoriamente, aunado al hecho que puede tener una enfermedad por déficit de surfactante, ese es un paciente que se complica de manera significativa porque la mayoría tienen un trastorno pulmonar y cardiopulmonar severo. Entonces, hay que tomar en cuenta que si son muy prematuros, no tienen el tema de surfactante, aunado a una fístula, son pacientes que no les va bien en cierto sentido, ¿sí? En algunas ocasiones se les coloca una gastrostomía. ¿Por qué? Porque tienes que alimentar a ese paciente y obviamente descomprimir de manera distal. ¿Por qué? Porque fíjense, el paciente está respirando, todo el aire que va aquí va a la cámara gástrica, esa cámara gástrica se distiende, eso le va a incomodar al paciente, eleva el diafragma, y al elevar el diafragma obviamente puede haber aumento de la presión intraabdominal, que todo se regresa al pulmón y eventualmente el paciente broncoaspira. Entonces muchas veces hay que poner su gastrostomía para descomprimir distalmente esa bolsa gástrica que se llena de aire. ¿Cuándo se opera? Bueno, idealmente todos se operan una vez se hace el diagnóstico. El manejo correcto es obviamente hacer una anastomosis esófago-esófago primaria mediante un abordaje de toracotomía del lado izquierdo, lo que usualmente utilizan, o posterior izquierdo, porque es donde más usualmente está localizado el esófago. Hay que dividir la fístula, se hace el cierre de la fístula o la apertura traqueal, se hace el empate esófago-esófago, como se ve aquí. Perdón, me fui largo. Se hace el empate esófago-esófago, como se ve aquí en la imagen del A, aquí se hace el cierre de la comunicación con la tráquea, se hace el empate en la imagen B, esófago-esófago, de una bolsa proximal dilatada a una distal, y en su mayoría la hacen en una sola capa, o sea, una sola capa continua de empate de esófago-esófago. Estos pacientes también se benefician en algún cierto sentido con abordaje toracoscópico, cuando son pacientes más grandes, ya casi de 3 kilos. Porque son pacientes que soportan, por decir así, una presión intratorácica manejada por toracoscopía. Algunos prefieren, después que lo operan, mantener al paciente extubado por el efecto deleterio de que ya tuvo inicialmente un compromiso respiratorio, pero hay que estar clarito que muchas veces esa ventilación positiva en la tráquea puede causar lesión, se puede causar que se abra la tráquea nuevamente. A algunos les gusta usar una sonda a través del empate, básicamente para alimentar distalmente, y que obviamente no tengan que estar comiendo tempranamente, y obviamente la nutrición temprana favorece para que haya mejor probabilidad que ese empate, el empate quede completo. Complicaciones, bueno, que se vaya la anastomosis, 10 a 15% de los casos. Obviamente es una complicación severa, obviamente, porque comienza a caer todo el contenido del esófago al espacio pleural, hacen derrame pleural, neumotórax, sepsis, pacientes que se complican de manera significativa, puede ser una mediastinitis. Cuando son complicaciones tardías, fuga tardía, en ocasiones hacen abscesos retropleurales, neumonías, y esos pacientes por lo general se le da un manejo conservador, drenaje torácico, antibióticos, y una gran mayoría cierran de manera no quirúrgica. Otra complicación puede ser la estenosis, que no es tan frecuente, pero esa se resuelve normalmente con dilatación retrógrada, desde distal a proximal. A través de la gastrostomía distal, metes un balón y lo vas jalando por el esófago para que dilates de arriba de abajo hacia arriba, perdón. Entonces, cuando son fístulas traqueosofágicas recurrentes, lo que recomiendan es hacer esta cosa que se llama funduplicatura, pero bueno, eso no es un tema de ustedes porque realmente no hay tanta probabilidad que haya fístulas recurrentes. Pero en cierto modo lo que tienen que recordar es estas fístulas traqueosofágicas, que son las más comunes en la fístula tipo C. Las tipo H son las que comúnmente tienen comunicación, es la tipo E, y entonces el manejo quirúrgico, pero obviamente tomando en cuenta la estabilidad del paciente. Cuando son pacientes que tienen vómitos, lactantes con vómitos, obviamente no es muy fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos los bebés que nacen de manera normal, en teoría, vomitan, ¿sí? Aquí el tema está en determinar qué tipo de vómito es, si es normal o anormal. El aspecto normalmente ayuda. Usualmente cuando es un reflujo gastroesofágico, es un vómito de contenido alimentario normal, la leche. Pero cuando es un vómito en piel proyectil, hay que pensar en una estenosis pilórica. Cuando es un vómito de color verdoso o oscuro, fétido, hay que pensar en bólulo intestinal o una torsión intestinal, y una verdadera urgencia. Entonces, fíjense, la primera causa tú vas pensando de arriba hacia abajo. Primero, que se te puede obstruir el estómago. Entonces, ¿por qué se obstruye el estómago? Por una cosa que se llama estenosis pilórica, ¿sí? El estómago ya hablamos que tiene varias partes: fondo, cuerpo, antro y píloro. Básicamente se hipertrofia la musculatura del píloro y te crea una estrechez, y obviamente se extiende aproximadamente el estómago, ¿sí? Hacia el cuerpo y al fondo.
Este es un paciente que te presenta un signo clásico que se llama el signo de la oliva, perdón, como lo ven a la izquierda. Se les hace una bola prácticamente ahí hacia el cuadrante superior derecho, porque obviamente el estómago trata de franquear esa obstrucción y ella comienza a moverse, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que pasa. El ultrasonido permite diagnosticar con una certeza de más o menos 95% de los casos, y básicamente ellos lo que buscan es que tenga un conducto más de casi 2 centímetros con un grosamiento pilórico más de 4 milímetros. Lo que ellos ven es esto, básicamente, ¿no? Y el manejo es quirúrgico, siempre. Una verdadera urgencia quirúrgica. Hay que arrimar al paciente preparatorio con venoclisis y potasio por los constantes vómitos que tiene, causa hipocalemia. Se les hace una cosa que se llama pirodomiotomía de Fred Ramstedt, básicamente es esto que usted ven a la izquierda. Se divide la serosa y se va abriendo la muscular hasta que podamos evidenciar la submucosa, ¿sí? Y obviamente eso permite que se dilate ese píloro hipertrófico y el paciente mejora los síntomas de manera significativa. Básicamente es esto. Se hace una línea longitudinal liberando la serosa hasta exponer la mucosa, y cuando una vez dejamos de ver la muscular, perdón, y vemos la submucosa, ahí se queda el procedimiento, ¿sí? Hoy en día se puede hacer por la paroscopía, lo hacen de esta forma, hacen la imagen de la izquierda es el cauterio que corta la serosa y la muscular, y lo dilatan con la pinza o Grasper, que como lo ven acá. Y normalmente lo hacen proximal a esta vena que está aquí, que le llaman la vena de Mayo. Lo toman como referencia y lo hacen desde esa vena de Mayo hacia la derecha. Una incisión más o menos 2 centímetros longitudinal. Entonces, dentro de las obstrucciones de recién nacidos, aparte de la estenosis pilórica, cuando hablamos de obstrucción hablamos de intestino delgado o grueso, ¿sí? Aquí es importante que el síntoma carenal es el vómito bilioso, y la identificación de la causa, la sospecha de la causa y un tratamiento temprano son importantes para salvar el recién nacido. Es una franca urgencia. La obstrucción del recién nacido es una franca urgencia, igual que el paciente con estenosis pilórica, a diferencia de la fístula que puede dar chance. La incidencia está alrededor de 1 a 2.000 vivos. Es importante establecer si la obstrucción es proximal a la distal del TRICE. Recuérdense que TRICE es la transición entre el duodeno y ayuno. Y aquí las radiografías son de gran utilidad para determinar si hay o no hay distensión del intestino delgado, de intestino globalmente, o si hay ausencia de distal, y hay ciertas imágenes radiológicas que nos permiten determinar cuál es la causa. Aquí es difícil identificar si es intestino delgado grueso porque no están formadas mucho las válvulas conniventes del intestino delgado todavía, y las otras tampoco están bien delimitadas, por decir así. Cuando es un vómito bilioso, usualmente pensamos en obstrucción proximal. El paciente se distiende, pero no es una distensión marcada, el abdomen está plano o en batea, y hay ausencia de gas distal, o sea, no se oculta un peristaltismo correcto, ¿sí? Aquí hay que determinar tempranamente si hay una malrotación con un vólvulo de colon o una atresia abdominal, que son unas francas urgencias quirúrgicas. Cuando pensamos en obstrucción distal, bueno, ahí sí el paciente está más distendido, el vómito es más bilioso y oscuro, puede presentar evacuación de meconio. Meconio, acuérdense que son las heces del bebé, las primeras 24 a 36 horas. Hay un dolor a la palpación, obviamente, porque está distendido. Puede haber cambio de coloración del abdomen, como el niño en la derecha. Ya eso involucra que puede ser una enterocolitis necrotizante o una isquemia de intestino. Y se pueden ver a través de la pared abdominal algunas asas, incluso se pueden palpar el peristaltismo del mismo, ¿no? Aquí siempre es importante descartar y evidenciar que haya permeabilidad del ano. Al final de la clase veremos los dos tipos de malformación anorrectal que hoy en día deben ustedes conocer. Si es una obstrucción distal, bueno, se pueden evidenciar calcificaciones, que es típico de iglio meconial, como veremos más adelante. Pueden evidenciar neumatosis de la pared del intestino, como veremos en la entrecolitis necrotizante, o en la obstrucción de intestino, y también se puede ver neumoperitoneo en la entrecolitis necrotizante. El colon por me ayuda, sí, pero más que nada para descartar atresia de intestino en su defecto, como veremos más adelante, o enfermedad de Hirschsprung. La obstrucción duodenal, ya hablamos de obstrucción del estómago, vamos con el duodeno. La obstrucción duodenal es una de las causas también de obstrucción proximal. Usualmente hay que descartar más rotación también, pero aquí lo útil, si se dan cuenta en los niños pediátricos, vale la redundancia, el ultrasonido es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque son pacientes usualmente delgados que permiten una buena abordaje por ultrasonido. En este sentido, si vemos un estómago lleno de líquido y un duodeno que presenta esta cosa que se llama estructura en doble burbuja, es un paciente que va a presentar una sospecha de atresia duodenal. La radiografía podemos ver esto, una doble burbuja, acá dilatado el duodeno y proximal una dilatación proximal de duodeno y dilatación gástrica, le llaman el signo de la doble burbuja, ¿sí? Es un paciente que sugestivamente tiene una atresia intestinal.
Obviamente aquí también, como todo paciente destruido, hay que darle, poner una nasogástrica. Descartamos una vez que no sea una fístula o una estenosis pilórica. Aunado a la clínica, hay que reponer los líquidos como debe ser por la constante vómito. Obviamente el niño va a presentar un aspecto enfermo, distendido. O sea, este es un paciente que francamente hay que operarlo de urgencia, ¿sí? Y descartar el síndrome de Down, porque un 30% tienen síndrome de Down, con esto con atrasia duodenal. Atrasia duodenal no es más que esto. O sea, este es el duodeno aquí justo está el píloro donde ven el cursor. Aquí está la primera porción, segunda porción, y la atrasia puede ser así, con una membrana o con un cordón fibroso o con una diafragma completo que le llaman acá, o simplemente está separado, ¿sí? Los 4 tipos de atrasia duodenal. Como lo ven acá arriba, hay una membrana. La imagen B, la imagen C, le llaman diafragma, ¿sí? En ese sentido, el manejo de esto básicamente es hacer una apertura de la bolsa proximal, transversa y distal longitudinal y se hace una anastomosis en forma de diamante, ¿sí? Una anastomosis lateral para resolver ese tema. La obstrucción duodenal básicamente manejo eso. Una duodeno anastomosis. Es el manejo de esto que está aquí, duodeno anastomosis. Entonces, yéndonos un poquito más distal, ya tenemos atresia duodenal, vamos a la atresia intestinal. La obstrucción por atresia puede ocurrir en cualquier punto del tracto digestivo, desde trachea hasta válvula ileocecal, ¿sí? Antes se pensaba que era por algunos daños vasculares mesentéricos en útero, hoy en día se cree que es por otras cosas, ¿sí? Por defectos en la organogénesis normal. Clínica, bueno, vómito bilioso, distensión abdominal progresiva, ya es una obstrucción distal. Estos pacientes, entre más distal, más se van a distender la barriga de esos pacientes. En caso de que tenga una evidencia franca de obstrucción, hay que operar a ese paciente. Obviamente siempre hay que estabilizar al paciente, hidratarlo, corregir los electrolitos, antibióticos amplio espectro, toda esa cosa, ¿no? Hay que descartar el tema de microcolon, el hilo meconial, síndrome de colon izquierdo, enfermedad de Hirschsprung. Y la corrección quirúrgica va a depender de dónde se encuentre la atresia. Y obviamente es una urgencia franca absoluta. Fíjense que hay varios tipos de atresia intestinales. Pregunta examen. Tipo 1, atresia a la mucosa. O sea, la mucosa se te pierde básicamente, ¿sí? Pero hay continuidad. No hay discontinuidad del tracto digestivo. La tipo 2 se conectan por una banda fibrosa, así como la atresia duodenal con banda, ¿sí? Tipo 3, bueno, la clasificamos en 3A y 3B. 3A básicamente es el defecto en V. Un defecto en V del meso, ¿sí? Intestino proximal, intestino distal. Hay un defecto discontinuo del intestino con un defecto en V del meso. Tipo 3 le llaman árbol de Navidad o Apple Peel, pero bueno, ya veremos que Apple Peel es más común de otra patología más adelante, no francamente tanto acá. Apple Peel más es más rotación. Aquí quédese con qué, con que el árbol de Navidad es signo típico de atresia intestinal, que es la tipo 3, esta que está aquí, que vamos a ver ahorita, porque se ve este típico así, como si fuera un árbol de Navidad, ya lo veremos. Y la tipo 4 que le llaman en defecto en salchicha o chorizo, por una cadena de cuenta, porque hay varias estrecheces. Este es el proximal y hay muchas estrecheces constantes aquí en adelante. El tipo 4 le llaman defecto en chorizo o defecto en pila en cuentas de cadena de cuenta. Fíjense que tengo una tipo 3A, hay un defecto en V, en el meso, este intestino que está acá abajo es el proximal y lo que está acá es lo distal. Entonces hay una ausencia de meso, obviamente este segmento no se formó bien y obviamente la obstrucción está aquí. Después esta variante, esta es una 3A. El reto obviamente no es fácil, porque empatar un intestino proximal distendido es como empatar una tubería de 4 pulgadas con una tubería de media pulgada, no es tan fácil. Lo que se recomienda es hacer una anastomosis término terminal. Hay muchas variantes de cómo hacer ese empate que como veremos más adelante. Se puede hacer de esta forma. El segmento proximal dilatado se empata a término terminal. Simplemente se empata la circunferencia del proximal con el distal, pero no es fácil porque esto está el doble de calibre acá, incluso más, pero esa es una de las que recomiendan, entero de la proximal, lo distal. La otra que recomiendan es hacer esto, hacer una boquita aquí así, abocarlo a la pared abdominal y empatarlo en esta línea que está aquí, con doble estómago. Y otra que le llaman de Bishop-Cock, que lo distal se empata así, pero de manera lateral, y se le hace una especie de ileostomía que después se reseca aquí y se hunde, básicamente. Este es el efecto en árbol de Navidad que les comentaba, la 3B. Fíjense, cómo se ve ese intestino como si fuera un árbol de Navidad. De arriba abajo, viene siendo como que estuviera la estrella del arbolito, y las luces del arbolito es lo que ustedes enrollan acá. Ese es el signo del árbol de Navidad, típico de atresia intestinal, tipo 3B. Entonces, obviamente presenta niveles hidroaéreos, distensión de ese intestino delgado. Este es un paciente que hay que operar sí o sí. ¿Sí? Entonces, otra causa de obstrucción intestinal es la malrotación y el vólvulo. Acuérdense que malrotación es un tema embriológico y el vólvulo simplemente se tuerce sobre su propio eje.
Embriológicamente el intestino crece demasiado rápido y se hernia por el ombligo, ¿sí? Nosotros cuando estamos en la cavidad abdominal, de la cavidad uterina nada más, no tenemos pared abdominal hasta ciertas semanas de gestación. Entonces el intestino se hernia, se sale de la barriga. Y cuando él regresa, idealmente debe regresar en forma de la manecilla del reloj, ¿sí? Perdón, al contrario de la manecilla del reloj, perdón. ¿Por qué? Porque el colon el colon usualmente se va hacia abajo, hacia el cuadrante inferior izquierdo, él va subiendo conforme se va formando y es traccionado hacia la cuadrantes inferiores derecho y se va colocando desde ascendente hacia arriba. Usualmente ahí el colon derecho se va fijando en la pared abdominal y el duodeno se va fijando posterior. Todo va rotando de esa manera, fíjense. El intestino se hernia, él regresa a la cavidad abdominal, rota a favor de las manecillas del reloj y fíjense cómo el colon en la diapositiva, en la imagen D, va cogiendo su posición. Este va siendo traccionado hasta ubicarse finalmente en cuadrante inferior derecho, como se ve en estadio 3. ¿Sí? Son las fases en que en teoría debe rotarse el intestino. Se hernia, rota afuera, regresa afuera de las manecillas del reloj y se va ubicando hasta finalmente o colocarse el colon derecho en su posición usual a nivel del ciego, fosa ilíaca derecha, y todo el transverso se coloca, todo el colon se coloca alrededor del tracto de los intestinos delgados. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay tres, la clasificación básicamente es esta, que no rote y básicamente todo el colon queda al lado izquierdo, el ciego, el apéndice, todo queda al lado izquierdo y el intestino delgado queda todo al lado derecho. Aquí no hay ningún problema en cierto sentido porque no está volvulado y no hay bandas que lo vayan a obstruir, ¿sí? Este que está aquí, básicamente es que el intestino tipo 2, el colon derecho rota, él va a colocarse en su posición usual, pero hay unas bandas que lo van a fijar a la pared abdominal derecha y ahí se obstruye. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa por detrás. El duodeno y se forma una obstrucción aquí y este intestino delgado se va a rotar porque él va a continuar rotándose. Se va a rotar a favor de la manecilla, en contra de la manecilla de reloj y finalmente se forma lo que es el famoso vólvulo. Finalmente, el tipo 3 es que se haga una rotación inversa, que todo se va a favor de la manecilla del reloj, ¿sí? Todo se va hacia a la izquierda y queda todo mal colocado. Entonces, fíjense, estos pacientes se presume que son por mutaciones genéticas que se da una mala señalización para la formación completa del intestino normal. Las bandas en LAT, muchas veces, que son las famosas bandas que describió el doctor LAT, es lo que permite que se mantenga fijo, como se ve aquí, el colon. Fíjense, esta es una imagen donde se ve ligado acá a la izquierda la vesícula y estas bandas que subrayo yo señalo yo en amarillo, son unas bandas que están fijando el colon, el ciego, a la pared abdominal derecha. Entonces el intestino se mete por aquí abajo, se hernia y hay que cortarla para poder liberar esa obstrucción y ese vólvulo que se forma por el continuo movimiento. El vómito va a ser el primer signo. Muchas veces pueden tener eritema, edema en la pared, obviamente si hay signos de isquemia, mucho dolor abdominal. Entonces este es un paciente que requiere una cirugía temprana, pero como todo paciente pediátrico hay que reanimar de manera correcta. El procedimiento, fíjense aquí en la imagen de la izquierda, esa fijación del colon, el ciego, hace que se rote totalmente por detrás de esa banda, el intestino delgado se va torciendo, se llaman vólvulos, bandas de LAT más vólvulos. El procedimiento de LAT es lo que recomiendan para todo paciente con malrotación intestinal y está basado en lo siguiente que vamos a ver. Este es el signo que les comentaba del apple peel, fíjense. Apple peel viene siendo cáscara de manzana, es típico para malrotación. Esto que está acá es el duodeno. Esto que está acá es el duodeno. Denme un segundito. Este es el duodeno. Y esto que está aquí abajo las bandas se van a formar aquí arribita. Y esto que está atrás se va a formar así. Y se pinta poco de contraste, por eso le llaman el signo de la cáscara de manzana, apple peel, malrotación con vólvulo. Entonces, hay algunos que tienen malrotación con síntomas crónicos, son aquellos pacientes que se malrotan, pero no es una obstrucción completa y eventualmente hay que descartarla tardíamente, ¿no? Siempre el manejo quirúrgico es este que está acá. Procedimiento LAT, pregunta, examen, ¿sí? Diapositiva, no sé qué número es, toma el screenshot, lo que sea. Procedimiento LAT está basado en esto. Sección de las bandas secales, esta que están acá, y duodenales. Ensanchamiento del mesenterio, este meso se dematiza, se hincha, que hay que hacer, cortarlo por encimita y que el duodeno esté localizado hacia la derecha y el intestino permita que se amplíe, por decir así.
Y finalmente la apendicectomía. Son las, perdón, la B es el ensanchamiento del mediastino y la C es la apendicectomía. Entonces, resección de las bandas cecales, B, ensanchamiento del mediastino y 3, apendicectomía. Obviamente porque el colon va a quedar al lado izquierdo y cuando viene la apendicectomía le va a doler ese lado. Ileomeconial, bueno, ya hablamos de malrotación. Vamos a buscar causas que no son francamente rotación, ni bandas de esas cosas, ni malformación. Perdón. Hay pacientes con fibrosis quística que tienen una deficiencia de enzimas pancreáticas y una secreción anormal de cloro aunado al hecho que no absorben mucho agua. Estos pacientes las heces se les ponen viscosas, duras, y eso le causa obstrucción. Los síntomas se presentan poco después del nacimiento: distensión abdominal progresiva, incapacidad para evacuar, vómito biloso constante, distensión abdominal. Y sí, clínicamente podemos ver en la radiografía una cosa que le llaman signo del vidrio despulido, como veremos más adelante, ¿no? Básicamente es un edema de la pared y con una cantidad mínima de gas en el interior. La ecografía puede evidenciar la presencia de calcificaciones o distensión de ese intestino delgado. Fíjense, en esta imagen que está aquí, te han visto un vidrio despulido, como cuando ustedes tienen vidrios que en los bordes de la mesa, que se ven como borrosos. Bueno, eso es como si fuera el borde de este ase intestino y en el medio es el vidrio normal. Entonces, esto que está aquí es la pared intestino dematizada, porque todo distalmente está obstruido y obviamente se dematiza y hay muy poco contenido de aire en ese intestino proximal y todas las asas proximales están distendidas. Hay que descartar otras causas y el colon por enema te va a evidenciar esto, que el colon distal prácticamente no se ha desarrollado, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no hay paso del contenido alimentario que el bebé está deglutiendo. Entonces, ese microcolon se va a ver así y es un patognomónico también de un paciente con ileomeconial. Podemos encontrar estas perlas que están acá, ¿ves? Este es el intestino proximal todo distendido y esto que está aquí son las bolitas de meconio espeso que le llaman perlas de meconio. Eso es lo que al final en la radiografía se observan como calcificaciones. Manejo tiene que ser quirúrgico, sí o sí. Bueno, perdón. Aquí la diferencia radica en la estabilidad del paciente. Si el paciente está estable, hay estudios en donde utilizan ciertos diluyentes, por decir así, de las heces, utilizan N-acetilcisteína con medio contraste hidrosolubles, lo ponen en una gástrica y comienzan a pasarle el líquido al paciente, como que bien dice, para reblandecer las heces y que obviamente comience a evacuar. Cuando hay falla terapéutica, ese paciente hay que operarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque eso no va a mejorar. Entonces, clásicamente, fíjense, la imagen de la izquierda, dilatación proximal de intestino, distal tanto las bolas de meconio, hay que resecar todo ese segmento que tiene meconio y hacer una anastomosis de esta forma. En ocasiones reservan una parte distal de meconio, de intestino delgado, obviamente, para darle continuidad a la válvula cecal y que no sacrificarla, y hacen el empate de esta forma. Lo de la izquierda en la imagen A es el intestino proximal. Hacen un empate lateral. Obviamente el líquido viene por aquí así, sale por anostomía, pero va cayendo cierta cantidad acá distal que reblandece la heces y finalmente el paciente evacúa. La otra que realizan es esta, una anastomosis o abocando el asa proximal como una ostomía y lo distal lo empatan aquí, o sea que esta no se aboca, simplemente hacen el empate aquí para que el líquido salga por aquí y pase un poquitico para acá y reblandezca todas las heces. Y la última que hacen es esta, la de Santulli, que esa la hacen, abocan en el segmento distal. Yo abogaría por hacer esta de aquí, de la izquierda. El de la B, perdón, tipo B, la de Miculix. Ok, otra de las causas y urgencias relativas, pero urgencias absolutas, perdón, es la enterocolitis necrotizante. Es el trastorno gastrointestinal más frecuente, desafortunadamente, y letal que afecta al intestino en prematuros. Sometidos a atención fisiológica, obviamente a ventilación mecánica y esas cosas, ¿no? Aquí los factores de riesgo, sin duda la prematurez, un inicio de alimentación temprana entérica, infección bacteriana concomitante, la tasa de mortalidad está alrededor de 10 a 50% en estos pacientes. Muy alta la tasa de mortalidad. Se ha postulado que una flora microbiana intestinal nativa desempeña un rol importante en el desarrollo de este paciente. Básicamente es porque un sistema inmunológico no está competente y desarrolla sin duda una infección severa en el intestino. Clásicamente se afecta más el ileum terminal, seguido por el colon, distensión abdominal, neumatosis, gangrena y perforación. Simplemente se mueren todas las paredes del intestino porque son afectadas por esa infección severa, básicamente. El señor Bell la describió en etapas.
Etapa 1, bueno, es una etapa no tan agresiva. Quien presentan intolerancia a la alimentación se manifiestan con vómitos, algunos con residuos gástricos por ingesta, básicamente porque el intestino es como que se paraliza y va absorbiendo poco a poco. Manejo, reposición intestinal, uso de antibióticos endovenosos y algunos que otros progresan a etapas más tardías. La etapa 2 ya es un paciente que se distiende, control abdominal, que son incluso puede tener evacuaciones sanguinolentas por la necrosis del intestino, y este es un paciente que patognomónicamente puede tener neumatosis. Neumatosis, recuerden para toda la vida que es la presencia de gas en la pared del intestino. Y esto se puede ver evidenciar en la radiografía como se ve acá en la imagen de la derecha. Tú ves la pared marcada por unas líneas lúcidas, perdón, que eso involucra que hay necrosis de la pared del intestino. En la etapa 3, bueno, ya hay pacientes que tienen neumoperitoneo, que tienen la pared abdominal así negra, se evidencia salida de gas a través de la pared, paciente que se perforó, evidentemente, ¿sí? Y fíjense que la imagen de la derecha, francamente, tiene un segmento necrosado. Entonces, en base a qué tipo de etapa se encuentra el paciente es el manejo quirúrgico. Fíjense que una de las teorías que puede explicar es una especie de respuesta exagerada del sistema inmunológico a esa bacteria. Es como si fuera un Crohn o un CUSI, ¿sí? En el niño. Tratamiento, reposo intestinal, sonda nasogástrica, antibióticos de amplio espectro, sin duda, porque es un paciente que está obstruido, perdón, está con una perforación intestinal. Hay que mantener la presión a niveles que garanticen la perfusión tisular. Hay que intubar a ese paciente. Pacientes usualmente prematuros. Etapa 1 y 2, usualmente la 1, manejo conservador, la 2, se le puede dar un manejo más, tiene que hacer un manejo más agresivo. Aquí fíjense que tenemos un paciente con neumatosis, ¿sí? Presencia de gas en las paredes del intestino. En la tipo 3 y 2 hay que resecar el segmento intestino afectado. Muchas veces recomiendan un estoma más fístula mucosa, o sea, abocan el segmento proximal de intestino y el otro distal también lo abocan, pero los dejan a cerquitica uno de otro. Le llaman colostomía en boca de escopeta. Usualmente dejan una bolsa de Bogotá para hacerle una segunda reevaluación a ver si no se murió más intestino, ¿sí? Estos son pacientes que por lo general son graves, severos. Hay un método alternativo que están utilizando incluso los cirujanos pediatras, los neonatólogos en pacientes con enterocolitis, que básicamente no entran a cavidad abdominal cuando tienen una etapa tipo 2 que se perforó, pero el niño es tan inteligente, el cuerpo del niño es tan inteligente que circunscribe la infección, ¿sí? Y puede que ese pacientito solamente haya que hacer una incisión en el ombligo, drenan lo que se perforó, y ahí hacen lavados continuos por ahí y fisiológicamente eso se vuelve a recuperar. Si no responden en 48 o 70 horas, bueno, hay que hacerle la parotomía. Y eso están abogando por hacerlo en la cama del paciente. Yo cuando roté por cirugía pediátrica hicimos bastantes procedimientos de la izquierda o a través del ombligo. Y entonces eh, drenas todo lo que está contaminado y dejas un drenaje para finalmente hacerle el lavado continuo. Es lo que se está haciendo hoy en día. Irónicamente y tristemente, una gran mayoría puede quedar en intestino corto. Tienes que resecar mucho intestino y finalmente no hay segmento intestino que quede viable para poder absorber estos pacientes después. Una de las causas de destrucción intestinal distal es la intususcepción, ¿sí? Cuando hablamos de intestino, luego acuérdense de este tema de intususcepción. En niños, usualmente la intususcepción es común en ausencia de tumores. En adultos es en presencia de tumores por lo general. Y básicamente es por el desarrollo exagerado de las placas de Speyer a nivel del intestino distal, más comúnmente en ilion, y el proximal se mete directamente en el distal y causa esa obstrucción, ¿sí? Fíjese cómo se ve aquí. La peristalsis causa esto, que se mete el intestino proximal en el distal, y finalmente el paciente se obstruye. Lo típico de esos pacientes, y se los resalto aquí y le pongo flecha, es una evacuación en heces de grosela. Esto como si fuera una frambuesa, no sé decir, creo que creo que le decían así. Es el signo clínico más evidente. El paciente que tú lees el pamper y tiene ese moteado así como rojo vino, hay que pensar en tu suscepción. En la radiografía hay una cosa que se llama signo de Dance. Básicamente, el signo de Dance es ausencia. Perdón. Se puede palpar una tumoración alargada en cuadrante superior derecho porque todo el intestino se apa de arriba, o en el epigastrio con ausencia de intestino en cuadrante inferior derecho. Clásicamente eso se ve aquí. Hay ausencia de asas de intestino en cuadrante inferior derecho del abdomen. Y todo se va o se da parte de arriba, signo de Dance, ausencia de asas de intestino en fosa ilíaca derecha. Manejo, bueno, hay ciertos manejos terapéuticos que han recomendado con enema de aire. Comienzan a insuflar aire o métodos hidrostáticos a través del recto con el objetivo de franquear esa obstrucción.
Simplemente como que empujan el cemento que se metió dentro del otro hacia atrás para poder resolver el tema. Si obviamente hay signos de peritonitis, ese paciente hay que operarlo. Aquí hacen una fluoroscopía con hemario, fíjense la imagen de la izquierda. El bario lo que va a hacer es que empujar el cemento afectado o introducido dentro del distal para franquear esa obstrucción. Eso lo hacían antes. Hoy en día lo hacen evaluando por ultrasonido, un medio hidrostático, líquido por el recto distal hasta que pueda franquear la obstrucción y finalmente la desaparezca, por decir así. Hay tratamientos abiertos, laparotomía, hay tratamientos laparoscópicos, pero requiere que sea manejo de personas expertas hoy en día. Y el objetivo es eso, reducir el cemento indosusceptado. Hay recurrencia en un 5 a 10%, en este caso hay que resecar el cemento volvulado, indosusceptado. Apendicitis, bueno, estos son más expertos que yo, ya son patologías no obstructivas. Vamos a patologías clínicas, quirúrgicas. Apendicitis aguda, un diagnóstico en un paciente con un diagnóstico correcto conlleva una buena tasa de éxito, pero en los niños no es muy fácil. Incluso en los cirujanos pediátricos no es fácil. ¿Por qué? Porque los niños no manifiestan francamente todos los síntomas y a veces tienden a ocultar los síntomas. Clásicamente, paciente con dolor del cuadrante inferior derecho, náuseas, vómitos, fiebre, todo lo típico de un paciente con apendicitis aguda, que ustedes mejor saben que yo. Ultrasonido, bueno, nos ayuda mucho a evidenciar una imagen que se llama signo de la diana. Básicamente es una imagen tiro al blanco, una apéndice de más de 6 milímetros, perdón, de dilatación, incluso una cosa que le llaman imagen tubular no compresible, esos signos ultrasonográficos de apendicitis aguda. Los signos de apendicitis, bueno, el signo de Dunphy es muy útil en los pacientes pediátricos. Fíjense que la clínica va a variar dependiendo de la perforación o no. Obviamente, aquel que está perforado es un paciente que se complica y está más séptico, ¿no? Es un paciente que dependiendo de la clínica hay que hacerle abordaje abierto, laparotomía o Rocky Davis o su efecto laparoscópico. El score pediátrico es muy útil, muy útil para ustedes y tienen que aprendérselo de memoria porque es pregunta de examen. Migración de Dodor, anorexia, Mandrels, M-A-N-T, McBurney, este viene siendo el signo de Dunphy. Aquí cambian el Dunphy por el Blomberg y dan 2 puntos a Dunphy. La fiebre siempre está presente. La leucocitosis, si le quitan un punto, se lo ponen al Dunphy. Y la neutrofilia, ¿sí? Básicamente es eso. Y fíjense lo que dice acá. De 3 a 6, un riesgo de 46% más o menos, requiere un estudio y más de 6 puntos, ya un riesgo importante de apendicitis aguda. Manejo, bueno, quirúrgico. Cuando pasan muchos días, hay que pensar en una cosa que se llama plastrón. Clásicamente los niños tienen más probabilidad de hacer plastrón. Básicamente es aquel niño que está con mucho dolor en cuadrante inferior derecho, lo medican, mejora el síntoma, reaparece el síntoma, lo vuelven a medicar con antibióticos y finalmente el cuerpo para decir, hey, no voy a pelear contigo, mete un pedazo de piplón por allá y el apéndice se puede podrir, se perfora a veces y a veces hacen esto que se ve en la imagen derecha, un plastrón abscedado. Es un paciente que yo le hice un drenaje percutáneo, pero este es un paciente adulto. Entonces son pacientes que después de 5 días que están con una molestia ahí, hay que hacer un estudio y el ideal es tomografía. Sí. Yo le pregunto a ustedes, ya, método diagnóstico ideal para hacer el diagnóstico de plastrón apenicular y decidir el manejo, tomografía. ¿Sí? Hay que descartar ciertas diagnósticos diferenciales, infección de vías urinarias, estreñimiento, gastroenteritis, adenitis mesentérica. La duplicación duodenal solamente para mencionársela es anecdótica, es muy difícil, solamente he visto una en mi vida, la incidencia es muy baja. Básicamente tiene que ver con malformaciones al momento de la separación del tracto digestivo. Son más frecuentes en ilion, básicamente se forman 2 hojas de mesenterio, como se ve aquí así. ¿Sí? Ni siquiera va a poner la clasificación, pero básicamente tienen que saber que eso existe. ¿Sí? Divertículo M, que ustedes son más expertos que yo, básicamente es un remanente del conducto onfalomesentérico, que en su mayoría se localizan a 60 centímetros de la válvula cecal. Es la patología de los dos, ante los 2 años de edad, más o menos 2 centímetros de tamaño, a 2 pies de la válvula cecal, y la incidencia es del 2%. ¿Cuál es el método o cuál es el estudio ideal para hacer el diagnóstico? Ya ustedes lo saben mejor que yo, gammagrafía con pertecnato de tecnecio. Eso lo pregunté en el examen pasado, ¿sí? En el examen, en la parte de pareo. El manejo, bueno, el manejo va a depender de si está inflamado, si está sangrando, y la resección va a depender de ello. Pero básicamente es una patología que hay que tomar en cuenta al momento de descartar apendicitis aguda. La enfermedad de Hirschsprung es un megacolon congénito, básicamente porque hay una alteración del sistema parasimpático, lo que da origen, obviamente, que en el plexo de Auerbach
no se funcione como tal, ¿sí? Y acuérdense que el plexo de Auerbach está en la parte muscular, ¿sí? Eso no hay una motilidad adecuada y obviamente se distiende. Hay que descartarlo definitivamente con una biopsia rectal. Lo difícil es que tú no puedes solamente resecar cemento afectado, tienes que irte más allá y más allá y más allá y muchas veces vas a quedar con una reacción completa al colon porque el resecar este segmento no es garantía de que el resto funcione. Entonces tienes que hacer biopsias segmentales de todo el colon para evidenciar la ausencia de esas células ganglionares en la muscular, el preso de Auerbach. Bueno, como le digo, a veces lo que se hace es resecar un segmento y seguir evaluando al paciente para si no tiene continuidad del tema del Fishbone. Ya hablando de malformaciones rectales para ir terminando la clase, simplemente aquí tenemos que saber que embriológicamente todo lo que es periné, ano, vagina, testículo, tracto urinario se forman de un origen embriológico común, ¿sí? Clásicamente las patologías más comunes está el ano imperforado, que es comúnmente en el varón, y la persistencia de la cloaca en la mujer. Ya veremos qué es la cloaca. La cloaca es donde se une eh, tanto la vía urinaria, tanto la vía vaginal y tanto la vía rectal. Se llama cloaca. ¿Sí? Clásicamente esto es lo que se ve en una mujer normalmente. La vejiga tiene su orificio de salida, en el vestíbulo vaginal, la vagina de la igual forma. Pues esto no es normal, perdón. Esto es una unión o una fístula recto vaginal, fíjense. Básicamente sale, el recto se une a lo que es el vestíbulo vaginal cuando debería salir acá en este segmento, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo dividen entre ano imperforado alto o ano imperforado bajo, ¿sí? Va a depender de dónde se une ese ano. En ano imperforado alto varón, fíjense que él usualmente se va a ir a dónde? A la uretra o a la vejiga. ¿Por qué no se va en otro lado? Porque aquí no hay útero. En la mujer sí hay útero y clásicamente lo va a buscar hacia adelante. En la mujer hace una fístula recto vaginal alta, ¿sí? La cloaca es acá abajo. Entonces en el varón una malformación alta viene siendo un ano imperforado en donde se hace una fístula recto vesical o recto uretral. En la mujer hace una fístula recto vaginal. Cuando es una lesión baja, en el varón a la derecha, hace una fístula recto vulvar, aquí a la uretra vulvar, o una fístula recto prostática, aquí a la uretra prostática. En la mujer hace una fístula recto vestibular, al vestíbulo vaginal, ¿sí? Básicamente se forma todo en un solo lugar. Entonces, esto se llama vestíbulo vaginal y la fístula baja en la mujer se llama fístula recto vestibular. En la mujer la alta es una recto vaginal, ¿sí? No sé si la captan, pero básicamente es eso, fíjense. En varón, como no hay útero, él va a buscar ¿qué? La uretra, ¿sí? Y por eso, o la vejiga, perdón. Y el colon se pega a la vejiga. Él va buscando desde arriba hacia abajo. En la mujer, ¿a dónde se pega? Se va a pegar en la vagina, no al útero, en la vagina. Cuando eso va descendiendo, en el varón se va a pegar a la uretra vulvar o a la uretra prostática un poquito más arriba, ¿sí? Primero es vejiga, prostática y vulvar. En la mujer ya dijimos que la alta es recto vaginal y cuando es baja es una recto vestibular. Se va al vestíbulo de la vagina. En el hombre ustedes van a ver esto. Cualquier parte desde el perineo hasta el escroto se va a formar, va a ver la salida de las heces, ¿sí? En la mujer se va a ver esto que está acá, la salida de las heces por otro lado, básicamente aquí en el vestíbulo vaginal. Esto que está aquí es una cloaca, ¿sí? Cloaca es cuando todos los conductos se unen entre sí. La salida de la vejiga, la salida de la vagina y la salida del el recto se unen en un conducto común antes de salir. Se llama cloaca persistente. Entonces, en el varón, la fístula puede comunicarse al periné. Periné es la región que hay entre el escroto y el testículo, el escroto y el ano, o puede ser más baja a nivel recto vulvar, como les acabo de mencionar, o a la uretra posterior cuando son altas. En la mujer se pueden abrir el periné o se pueden abrir a la vagina, una fístula vestibular, ¿sí? Entonces, el defecto más frecuente en varones, pregunta examen, ano imperforado, con fístula rectouretral. El huequito del ano no se forma, ¿por qué? Porque el ano se pega ahí arriba, ¿a dónde? A la uretra, ¿sí? En la mujer, lo más común es una fístula rectovestibular, o sea, que significa que el orificio de la mujer donde está la vagina, la apertura vaginal o vestíbulo vaginal, ahí se va a pegar, ¿sí? Justo todos unidos ahí, al vestíbulo. Hay que descartar en la mayoría de ellos muchas malformaciones porque un gran porcentaje tienen malformaciones de otro tipo, gastrointestinales, como atresia esofágica, el síndrome bacterial, como les mencioné previamente. Y en ellos la ventaja es que se le puede dar un poco de chance, por decir así. Pero hay que hacer un diagnóstico correcto
tomográfico y por imágenes. Bueno, uno de los trastornos no tan comúnmente vistos, afortunadamente, es la ictericia. Básicamente se debe a quiste o atresia biliar o a quiste coleo, cuando hablamos de trastornos quirúrgicos, ¿sí? Básicamente se estanca la bilis, porque hay ausencia de la vía biliar o porque simplemente tiene una dilatación de la misma, ¿sí? En ese sentido, lo más común ver es el paciente así ictérico, ¿sí? Y hay que descartar muchas cosas, más rotación intestinal, vena porta preduodenal, una vena cava intrahepática, todas esas cosas hay que descartarlo porque vienen acompañados de una atresia intestinal, biliar, perdón. ¿Cómo hago el diagnóstico? Como una camada, un centelleo del hígado. Usualmente el centelleo lo que hace es que pinta todos los conductos del hígado. Y obviamente, como no se excreta esa bilis, se va a estancar y tú vas a ver totalmente seccionada la bilis. El manejo, básicamente, tienes que irte allá a la emergencia, al plato biliar, y buscar esos conductitos hepáticos que no se abrieron, por decir así, y pegarle un pedazo de intestino. Se llama hepatoporto, enterostomía o procedimiento de Kasai. ¿Sí? Entre más temprano operas al paciente, obviamente mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque la ictericia es lo que complica al paciente finalmente, ¿sí? Entonces lo importante es operarlo tempranamente. Empatar el intestino allá a la confluencia de los radicales hepáticos. Para eliminar, las deformidades del aparato abdominal no son despreciables. Básicamente nosotros tenemos, fíjense que aquí es donde se hernia los intestinos en el tema de malrotación. Nosotros tenemos varios componentes. De ambos lados hay componentes que cierran el aparato abdominal, como si fuesen las esclusas, de la derecha y del lado izquierdo. Y de abajo y arriba se forman los pliegues trano y caudal, ¿sí? La ausencia de esos pliegues cefálicos y caudal es lo que altera todo el tema, ¿sí? Y causa las deformidades del aparato abdominal. La hernia umbilical ya todos sabemos que es por persistencia de esa conexión congénita que teníamos con la mamá a través del cordón umbilical, que afortunadamente en aquellos pacientes que tienen una hernia menos un centímetro de tamaño, se ven de manera espontánea por lo general antes de los 4 o 5 años. Ya cuando pasan esos tiempos ya hay que operar sí o sí. Ya tenemos una hernia como la que está a la derecha, eso no hay ni que pensarlo, ya hay que operarlo. Otra malformación que se forma a nivel ombligo, bueno, la persistencia del quiste de Uraco o conducto de Uraco, básicamente, ¿por qué? Porque el ombligo, embriológicamente, por el saco vitelino, está unido a una bandeleta del cordón umbilical y se puede formar esto que está aquí, un quiste de Uraco o un Uraco permanente, que básicamente es un niño que va a botar constantemente orina por el ombligo, ¿sí? Y en ese sentido, el diagnóstico puede ser tomográfico y el manejo es resección del quiste o disección de la banda de remanente del seno de Uraco. Defectos de aparato abdominal, hay dos, onfalocele y gastrosquisis. Onfalocele, bueno, es un defecto en el que el intestino, ojo, y lo pongo en verde, subrayado en rojo, subrayado verde, ese intestino está cubierto de peritoneo y membrana amniótica, está totalmente cubierto, ¿sí? Pero está fuera del intestino, ¿sí? Puede ser pequeño, hasta grande, que abarque toda la aparato abdominal, puede incluso contener hígado, ¿sí? Entre más grande, obviamente, más se complica el tema. Hay algunas malformaciones asociadas, estrofia de la cloaca, anomalías de Beco y Wiedemann, un montón de anomalías que hay que descartar en esos pacientes. Pero siempre hay que descartar anomalías cardíacas, siempre. Entonces, esos pacientes, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacerle una reparación temprana. Manejar el edema del intestino, nasogástrica para descomprimir el intestino, cuidados con antibióticos, complejo espectro. A veces se rompe la bolsa de saco amniótico. Si es un paciente que tenemos que manejar con mucha delicadeza porque ese intestino está sufrido, hay que ponerle una cosa que se llama bolsa de Bogotá o ponerle una terapia de presión negativa. ¿Para qué? Para manejar de manera tranquilita ese intestino, de manera que vaya bajando el edema y eventualmente se pueda reconstruir la pared abdominal, ¿sí? No es fácil realmente, es un manejo bien tedioso. A diferencia del la onfalocele, que que hay una cobertura de peritoneo, acá en el gastroquisis no hay cobertura, ¿sí? Usualmente es un defecto menos de 4 centímetros y por lo general se ubica paralelo a la cicatriz umbilical, ¿sí? Casi siempre a la derecha. Entonces, cuando ustedes vean un intestino así que se salió por el ombligo, en un niño se llama gastrosquisis, no se llama onfalocele. Onfalocele sí está cubierto de peritoneo. Hay que descartar la atresia intestinal, ¿sí? Y aquí dicen que no hay diferencia entre hacer un parto vaginal versus un parto vía cesárea. Y obviamente aquí hay que darle manejo quirúrgico urgente porque ese intestino está exteriorizado. Hay que manejar el edema con temas de presión negativa, bajar la hinchazón del intestino. No se puede reducir de manera drástica porque yo me estreso a la barriga, obviamente creo un síndrome compartimental, o sea, se hincha la barriga
y me compromete el pulmón y el corazón y hay que manejarlo poco a poco para eventualmente hacerle un cierre. En adultos nosotros usamos esta cosa que se llama bolsa de Bogotá, básicamente para manejar el edema y te permite básicamente proteger el intestino y mantenerlo humectado. Entonces en los niños se está utilizando terapia parecida a esto, pero con temas de terapia presión negativa. Para terminar, la hernia inguinal es una patología no despreciable en los niños. Recuerden que básicamente tiene que ver con que en el varón los testículos están en la cavidad abdominal de nosotros los varones cuando estamos en el útero y ellos descienden a través de un proceso vaginal que viene siendo esto que está aquí. Esto es lo normal. Este proceso vaginal debe obliterarse, cerrarse, que sí. Pero fíjense, si hay una persistencia, por ahí va a pasar el intestino, ¿sí? Y finalmente se forma la hernia inguinal. Esto es. Aquí se atrofió el conducto vaginal obliterado, pero si hay persistencia, ahí se mete el intestino, ¿sí? Y eso se llama hernia inguinal indirecta. Entonces ahí se mete el intestino delgado, grueso, lo que sea, y es un paciente que eventualmente hay que operar. Fíjense, hay un bulto en la área inguinal derecha y hay que operarlo sí o sí. Más común en varones que en niños. El manejo básicamente, ¿qué es? Buscar ese proceso vaginal, separar los elementos de cordón, levantarlo como si fuese una bolsita, enrollarlo y ligarlo aquí abajo. Cosa de que ya reseco lo que es remanente de esa conducto o proceso vaginal y lo cierro acá y en teoría el paciente debe irle bien. No hay que poner mallas aquí porque el niño está en crecimiento. Hidroceles es lo mismo, ¿no? Nada más que es un tema de la persistencia del líquido más que propiamente el intestino. Hay unos que son comunicantes, otros no comunicantes. No comunicantes que tengamos esto que está aquí. Simplemente se dilató ahí, estuvo todo el tiempo ahí. Cuando está grande se le puede manifestar. Cuando hay persistencia es porque comunica y hay líquido de peritoneo que se va al testículo. Se llama hidroceles comunicante. Listo, muchachos. Creo que eso era todo lo de cirugía pediátrica. Pónganle mucho cuidado a todos los signos que he dicho. Signos de Apple Pill, árbol de Navidad, defecto en V, alea de grosella, todo. Las fístulas tipo C. Hay muchos signos que preguntar aquí y yo siempre pregunto varios. Así que pónganle mucho cuidado a lo que acabo de decir en la clase, ¿sí? Una pregunta, duda. Se durmieron. No, doctor. Necesitamos. Perfecto. Entonces, estudien eso, muchachos, pues, y entonces nos vemos Dios mediante en la semana. A más tardar, mañana les envío el tema de las charlas. Las charlas son 4. Apéndice, perdón, estómago, páncreas y vías biliares. Eso es lo que ahí vamos a hacer las últimas 4 charlas. Y yo los voy a dividir en grupos bastante equitativos para que se aproveche y cada uno presente una parte del tema y al final yo hago un repaso antes del semestral. Nos quedan pendientes 2 temas aparte de eso. Hernias de espalda abdominal y trauma y se acabó el curso, ¿sí? Así que nos quedan 3 semanas de clase. Creo que en esas 3 semanas podemos completar todo lo que nos hace falta para el semestral. Esto que está aquí es lo que completamos hasta el tercer parcial. Lo que viene de hernias, trauma y tracto digestivo va para el semestral, ¿sí? Perfecto, pues. Ah. Nada de trauma y No es que venga nada más eso. Va a venir más de eso en el semestral. Ok, les explico. Para este parcial que viene vaso, hígado y pediatría, ¿no? Así, ¿no? Sí, doctor. Y para el semestral va a venir más énfasis en hernias, trauma y lo que ustedes van a dar. Así que tienen que ser una buena charla. ¿Está bien? Listo, pues nos vemos, muchachos. Pues cuídense. Hola, profe, disculpe. Dígame. Una consulta. ¿Usted ya subió la nota? Y que a mí no me aparece. No, yo no subí ni una nota todavía. Del parcial, Okay. no, voy a subirla hoy. Ok. Gracias, profe. Dale, pues cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Cuídense.